escuchar a una de ustedes que nos dé un resumen muy específico de la lección de hoy, que también fue muy preciosa. Se va haciendo mucho más claro el cuadro del Espíritu Santo completo, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a ver cuál fue el reto mayor que vieron en esta lección, que fue lo más atrayente, un resumen bien específico para hoy. ¿Quién levanta su manito y nos comparte? Una de las chicas que no hemos oído antes, anímense y levanten su manita. Queremos escucharlas a todas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo que ninguna? ¿No hicieron la tarea? ¿Ninguna escuchó la lección de hoy? Ay, pilladas. Ya las veo, mire. Sin vergüenzas. ¿Alguien? Solo la hermana Pilar lo escuchó y la hermana Flor. Bueno, Tin Marín de Opingüe, tu Caramaca, la hermana Pilar alzó la mano primero. Listo, hermana Pilar. Regálanos tu resumen, gracias. Sí, señora. El título de hoy era Observando las acciones de gracia de Jesús. Y el tema principal es cómo Jesús pudo afrontar a las personas. Los problemas entre las personas siempre van a formar parte de la vida de nosotros los cristianos. Aunque Jesús sabía que lo iban a traicionar, él sufrió más bien, o sea, él sufrió en pena y sufrió tristeza por su amigo Judas, que lo iba a entregar. Él sabía y él iba directo a la crucifixión, sabiendo que lo iban a traicionar, y no, pues hablaba que no solo una persona lo traicionó, sino que fue multitud que quiso matarlo. La lista de enemigos de Jesús fue muy larga. Pilatos, los soldados que lo desnudarían, entre los dos ladrones uno lo acusaría, la multitud que le hacía insultos. Entonces el tema principal es que nosotros los cristianos siempre deberíamos ver como ejemplo a Jesús de cómo afrontar a las personas, porque las personas no siempre van a responder de la manera que nosotros deseamos, y así, de esa misma manera como respondió Jesús, debemos responder con bondad. También para él fue muy triste que Pedro no mostró la bondadosa paciencia que él les había enseñado en el momento en que le cortó la oreja al soldado romano. Él respondió de manera carnal. Entonces ahí pues nos hace reflexionar que nosotros muchas veces, dependiendo de cómo se comporten las personas con nosotros, reflejamos muchas veces la carnalidad y no el amor bondadoso que nos ha enseñado Jesús. Nos recordaron también el significado de la paciencia, que es soportar cuando otros me hacen daño, y fuera de eso, interesarnos por el bien de los demás sin tener un sentimiento de venganza. Jesús es la mejor muestra de actuar con paciencia, y él no hizo nada ante todo, sino que su acción era antes con benignidad. Él planeaba el bien para sus enemigos. La bondad y la benignidad activa. Jesús, inclusive, una de los últimos milagros que él hizo fue curar la oreja del soldado antes de que ataran sus manos. Entonces, pues es una reflexión muy grande y un reto muy grande seguir a Jesús mostrando ese amor bondadoso, así las personas se porten mal con nosotros. Gracias, hermana. Sí, señora, esa fue una lección muy preciosa y vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Sin embargo, esa es la lección número 9, ¿cierto? 9. Entonces, habíamos dicho que la semana pasada estaríamos viendo las lecciones 8 y 9. Entonces, para hoy nos correspondía la número 10. Hermana Flor, ¿tú cuál hiciste? ¿Qué resumen nos ibas a hacer? ¿La 9 o la 10? Gracias, hermana Pilar. Muy bueno el resumen. Hermana Flor. Flor María. Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Sí. Bueno, yo hice la 10. Muy bien, cuéntanos tu resumen. Busco mi cuaderno, la hoja, perdón. Estábamos hablando de la fe. Sí. Dice que la fe indica la presencia de Dios en nuestras vidas.
y que es uno de los criterios que va a usar Dios para juzgarnos. Eso me causó mucha inquietud, pero se soporta en la Biblia cuando dice que sin fe nadie verá al Señor. Habla de nuestra fidelidad también, de la fidelidad que debemos mostrar como cristianos. Nos dice que nos da 5 verdades sobre la fe. Dios es quien nos da la fidelidad. Nosotros mismos no podríamos. Eso lo aclara en el Salmo 89:1 y en el Deuteronomio 39:4. Dice que su palabra es fiel y verdadera. Eso nos lo aclara en Apocalipsis 19:11 y Apocalipsis 21:5. La segunda verdad es que la naturaleza de nuestra fe es la lealtad, la confianza y la inmutabilidad. Vemos que en Dios es el único ser en el que podemos confiar ciegamente, que Él es inmutable, como su palabra, ya aclaraba la maestra de la lección. Que las señales de la fidelidad en una mujer son que siempre lleva a cabo sus planes, se puede confiar y se puede contar con ella, es fiel a su palabra, o sea, cuando dice que sí es sí, cuando dice que no es no, cumple sus promesas, realiza sus transacciones de negocio al pie de la letra, sin trampas, sin deshonestidad, cabalmente. No descuida sus obligaciones en la iglesia ni el culto. Y es fiel a sus deberes en cuanto a la casa. La cuarta verdad es que es saber qué es lo opuesto a la fidelidad. Cuando sabemos qué es lo opuesto a la fidelidad, podemos actuar correctamente de acuerdo a la fidelidad. Ya voy a terminar mi resumen. Nos dio ejemplos de fidelidad bíblicamente. Nos habló, eso me causó mucha, incluso llamé a mi hijo para comentarle, oh, mire, esto nunca lo había visto, y ella lo aclaró aquí en la lección y me causa sorpresa. Dice que en el momento en que Jesús fue llevado a la cruz o ya tuvo que ser arrestado y llevado a la cruz, los apóstoles, la mayoría se escondieron y no estuvieron con él hasta el final. Mas, sin embargo, hubo 3 mujeres que fueron fieles hasta el final y aún después de la crucifixión. Sin pensar que había una piedra en la tumba, ellas estuvieron perseverantes hasta el final con tal de ir a ungir su cuerpo. Estuvieron con él durante todo el recorrido, aún de lejos, pero ahí estuvieron acompañándolo. Eso es una muestra grande de fidelidad de parte de esas 3 mujeres que fueron María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Eso fue mi resumen. Y nuestro Señor, que siempre fue fiel a la promesa de salvarnos por mandato de Dios. Amén. Y por amor a nosotros. Amén. Muchas gracias, hermana Flor. Muchas gracias. Sí, señora, una lección muy preciosa en cuanto a la fidelidad, la confiabilidad. Muy hermoso. Bueno, vamos a escuchar a nuestra maestra. Cerremos todas, por favor, los micrófonos. Tengamos pendiente de no estar pasando los deditos por el dispositivo, porque a veces eso hace que el micrófono se abra y se genera una interrupción en la clase. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, nuestra maestra Tere, adelante. Gracias. Gracias, Estelita. Buenas tardes, hermanas, a todas. Bienvenidas. Vamos entonces a empezar nuestra lección. Oremos primeramente. Padre precioso, maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde que tú nos has permitido, Señor. Una vez más podernos encontrar y ser edificadas juntas, Señor, en tu palabra preciosa, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que impida, Señor, que estemos en comunión contigo, Padre precioso. Todo pecado conforme a tu promesa, Señor, límpianos, Padre Santo.
Gracias te doy por mis hermanas, por las que han podido conectarse, Señor. Oramos por las que aún no pueden hacerlo, que les aparece el tiempo, los dispositivos y todo lo necesario, Señor, para que ellas también puedan participar de las enseñanzas que tú nos das cada lunes, Señor precioso. Dejamos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, niñas. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen si la ven. Sí, señora, ya salió. Bueno, muy bien. Entonces, como decía la hermanita Flor, hoy vamos a ver la fidelidad, la fe, la fidelidad. Hoy es la sección 3, cómo crecer en la aplicación de la gracia, la lección 10. Y nuestra maestra hoy nos enseñaba, como bien lo decía la hermana Flor, sobre seguir adelante con fidelidad. Como dice en Gálatas 5:22, que es nuestro versículo lema que hemos estado trabajando. Entonces vamos a mirar primeramente la fe. El fruto del Espíritu es fe. La palabra, la fe en la Biblia no es conocimiento humano, es un don de la gracia de Dios, es un regalo, como vemos que nos dice Efesios 2, 8 y 9. Pero la fe requiere que actuemos diligentemente. Entonces, la palabra fe en el griego es pistis y traduce estar persuadido de una verdad, creer confiadamente. Y también hay una raíz latina que nos habla de fe y de fidelidad, y es la fides, es la raíz fides. Y nos habla de seguridad, de confianza en algo o en alguien. Y de la misma raíz viene fidelidad, fiel, fidedigno. Pero como decíamos, la fe en la Biblia no es conocimiento humano, es un don de la gracia de Dios. Y la fe requiere actuar diligentemente, movernos, como dice Santiago 2:14. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe tiene que ser activa, es una fe que obra. Entonces, la fe significa persuasión, credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, un convencimiento total. La fe en la Biblia es esperanza segura, garantía y veracidad de Dios, específicamente confianza en Dios. Entonces, la fe es un regalo de Dios, como dice Efesios 2, 8, 9, una vez más. Pero es Dios quien pone la fe en nuestro corazón. Y también dice Romanos 12:3 que Dios la da por medida. Por medida. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito que el Señor nos da fe? Para creer. ¿Y en qué? ¿Para creer en qué? En su palabra. Porque ella es el instrumento de Dios para que conozcamos su voluntad. Porque la fe no es que mi voluntad se haga en la tierra, sino que la de Dios se haga en el cielo. Perdón, que mi voluntad se haga en el cielo, sino que la de Dios se haga en la tierra. Eso lo dice Mateo 6:10. Pero hay una creencia errónea de que Dios hará lo que yo quiero si le pido con fe. Pero más bien es creer que Dios hará lo correcto. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. La palabra, el logos de Dios. Pero aquí en Romanos 10:17 la palabra es rema, ya lo habíamos estudiado antes en la senda. Y rema quiere decir dicho, mensaje, una palabra expresada de Dios. Es cuando Dios habla a mi corazón y a través de esa porción que yo estoy leyendo o estudiando, el Señor me responde, me exhorta, me anima, me corrige, porque también Dios me corrige. Entonces, si el resultado de la fe es hacer la voluntad de Dios, pues no podemos poner nuestra fe en algo diferente a Dios. Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Porque nada pasará porque yo lo pida,
sino porque Dios sabe qué es lo que yo necesito y conforme a su misericordia y a su grande amor, el Señor nos responde. Recordemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. La fe es un don de Dios, pero yo decido dónde poner mi fe. Entonces, es mi decisión. ¿Dónde pongo mi fe? Obviamente, en Dios. ¿Cuánta fe? Ahora miremos, ¿cuánta fe necesito? A veces creemos que necesitamos una fe gigante. El Señor estaba hablando en esta porción de Mateo 17 sobre la fe como un granito de mostaza. Entonces, la fe debe evidenciarse no por la cantidad de ella que tengamos. Creemos erróneamente que debemos acumular una gran cantidad de fe para que suceda X o Y cosa. Y es porque hay una mala interpretación de esta. Cuando el Señor hablaba del granito de mostaza, Él no estaba hablando de la cantidad de fe, sino del autor de la fe, del objeto de la fe que es Él mismo. Él es el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Si ellos, sus discípulos, hubieran puesto su fe en Él, habrían hecho la obra que el Señor les encomendó. Otra creencia errónea que hay en el mundo es que la fe se establece por mis emociones o por mis sentimientos, que si me concentro lo suficiente en que las cosas sucederán, Dios actuará a mi favor. El problema con esto es que si baso mi fe en emociones y sentimientos, estos son volubles, son fluctuantes. Y si no pasa nada, entonces, ¿qué pasa con mis expectativas? Se van al piso, termino confundida. Por eso así no funciona la fe. También la gente cree que la fe se ejercita en mí, que depende de la seguridad, de la confianza que yo tengo en mí misma. Pero en Hebreos 16:12, en la segunda parte dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nos exhorta a tener seguridad en quién es Dios y su carácter, porque Dios es soberano y Él responde conforme a su sabiduría. Él es eterno, Él no tiene principio ni fin y es inmutable, Dios no cambia y Dios es fiel. Y Él está en control de mi vida y Él es el que sabe lo que yo necesito. En el verso 15, ahí dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí está hablando de Abraham. Sabemos que él no fue perfecto y que falló muchas veces, pues era humano, ¿cierto? Pero él esperó con paciencia y recibió la promesa que el Señor le había hecho. Por último, hay otra creencia, que la fe es pensar positivamente, es ser optimista. Y aunque eso no está mal, debemos ser optimistas y pensar positivamente. Pero no puedo basar mi fe en esto, porque cuando no pueda pensar positivamente, muy seguramente me voy a desanimar. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 11:22, tener fe en Dios. Es en Dios que debemos tener fe. Y recordemos que Jesús es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Él es quien afirma y quien fortalece mi fe. Por tanto, más allá de mis sentimientos, de la cantidad de fe que tenga, de la confianza que tengo en mí misma, de mi pensamiento positivo u optimista, lo más importante es el objeto de mi fe, en quién tengo mi confianza. Y por supuesto no puede ser otro que el Señor, su palabra, sus promesas. Es en Él que deposito mi fe y no la fe en sí misma, no en la fe. En Romanos 10:11 dice, todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Ahora, ¿cómo adquirimos la fe? Entonces mirábamos que la fe es un regalo de Dios. Él es quien pone fe en nuestro corazón y veíamos que la da por medida. Romanos 12:3. Pero yo decido dónde depositar mi fe. Por eso la vida en la fe es vivir creyéndole a Dios y a lo que su palabra revelada dice de la obra consumada de Cristo en la cruz.
Porque creer en Dios no solo es aceptar su existencia, sino aceptar que lo que Él dice es veraz, que su palabra es verdad. Como dijo el Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y obedecerla. Juan 14:15, el Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que la verdadera fe es activa. Es una fe que obra, como veíamos en Santiago. Vemos que Dios se agradó de hombres como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés. En fin, de muchos hombres se agradó el Señor. Bueno, ahora veamos que desde el principio vemos las evidencias de la fe. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y según lo que dice Hebreos 11:1, la fe es la convicción, la certeza, la seguridad de lo que no se ve. El primer hombre que mostró fe en Dios en la Biblia es Abel, como dice en Hebreos 11:4. Por tiempo no podemos ver este capítulo de 11, el capítulo 11 de Hebreos, que es precioso, aunque ya lo hemos estudiado con nuestro pastorales. El capítulo de la fe lo llaman la galería de la fe, pero es importante que lo volvamos a escudriñar. Estos hombres de este capítulo 11 de Hebreo tuvieron fe, le creyeron a Dios y actuaron en consecuencia. Ahora veamos que la Biblia nos habla primero de la fe salvífica o la fe para salvación. Y esta es poner la confianza en la obra redentora de Cristo, como dice Efesios 2:8-9. También nos habla de la fe como don, dado por el Espíritu Santo a cada creyente y como Él quiere. Y también con un propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:9 y 1 Corintios 13:2. También está la fe como cuerpo de doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de creencias de un grupo o denominación. Y hemos escuchado hablar de la sana doctrina. Miremos qué dice la Biblia de la sana doctrina. Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. 1 Timoteo 6:3. Entonces, la doctrina es la doctrina que está en la Biblia, es la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplos que no los vamos a citar, de personas que enseñan unas doctrinas de error, no conforme a la palabra de Dios, como los testigos, los falsos testigos, los mormones, etc. Y también tenemos la fe como el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, donde el apóstol nos enseña que la fe debe cultivarse para llevar una vida de fidelidad a Dios. Y es de lo que la lección de hoy nos habla. La fe no solo es creer intelectualmente en la verdad de Dios, sino vivir una vida siendo fieles a sus enseñanzas, contenidas en su palabra, y por supuesto, obedecerlas. Entonces, la maestra también nos hablaba de la fidelidad. En Gálatas 5:22, y hay muchas traducciones de la Biblia, casi todas las del lenguaje actual, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia al Día, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, en fin. Todas traducen esta porción como fidelidad. Entonces decimos, el fruto del Espíritu es fidelidad. Entonces vimos que la fe en el griego es pistis, confianza en Dios. Y la fidelidad es pistos, y es el resultado de vivir con Dios. Es el resultado de permanecer en sus caminos. Porque la fidelidad no es solamente lo que creemos, sino cómo vivimos la vida cristiana. Y es lo que ¿y qué es lo que hacemos como resultado
¿Qué es lo que hacemos como resultado de aquello que nosotras creemos? La fidelidad es una cualidad que admiramos. Nosotros decimos, ay, qué chévere aquella persona fiel. Pero algo muy interesante es saber que Dios quiere que nosotras seamos fieles. Ser cristianas es más que tener fe. Es necesario que seamos hallados fieles delante de Dios. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porque puedo tener muchas habilidades, puedo ser muy inteligente, puedo tener una gran personalidad, ser una muy buena trabajadora, una persona amable, una persona agradable en el trato. Pero si alguien no puede confiar en mí, ¿de qué me vale esto? Si no soy una persona confiable, no soy tan buena como parezco. Debemos ser fieles. Ahora, la fe es un término, es una virtud teológica, que es aceptar y confiar plenamente en la verdad contenida en la palabra de Dios, como dice Hebreos 11:1. Pero la fidelidad es una virtud ética, práctica. Lo que Pablo nos enseña en Gálatas 5:22 es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, crecemos espiritualmente y llegamos a ser mujeres fieles, íntegras, leales, honestas, confiables. La persona fiel es constante en sus afectos y en sus compromisos. Ser fieles no defraudar la confianza que han depositado en nosotras. Lo que decimos hacemos, dice la maestra. ¿Pueden las personas confiar en nosotras? ¿Seguras de que no les defraudaremos? ¿Qué dice de mi fidelidad, mi familia, mi entorno, la iglesia? También vemos que la fidelidad limita con la gratitud, porque la persona fiel no olvida el bien que ha recibido. Por el contrario de la persona infiel, la persona ingrata o desleal olvida el bien que ha recibido. Ahora vamos a mirar que Dios es fiel. Desde antes de la fundación del mundo, Dios es fiel. Sus promesas son verdaderas y vemos su fidelidad en el cumplimiento de ellas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la maestra, de tapa a tapa, vemos uno de los frutos, de los atributos comunicables de Dios, porque Dios tiene atributos que no son comunicables, pero este es comunicable y es la fidelidad. Y Dios es fiel porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Primero, en la salvación. En Génesis 3:15, cuando sus primeros hijos pecaron, Dios prometió un Salvador. ¿Cumplió su promesa al Señor? Sí. ¿Cuándo? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vemos en Lucas 2:7, el versículo dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios es fiel, hermanas. Miremos 2 Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dijo un maestro que yo admiro mucho, que me gusta mucho. Dijo, antes que Dios dijera, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Dios es fiel desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, Dios nos es fiel cuando nos da su Espíritu Santo. En Juan 14:16 Jesús prometió su Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 vemos el cumplimiento de esta promesa. Porque desde ese momento todo creyente, salvo por gracia mediante la fe, recibe el Espíritu Santo. Y no solo recibimos el Espíritu Santo,
sino que Él hace morada en nosotras. Nos da su poder, nos pone dones, podemos experimentar su fruto. El Espíritu Santo nos controla, nos guía, nos equipa. No vamos a hablar de esto porque ya eso lo hemos tratado. En tercer lugar, vemos que en Juan 14:33 el Señor Jesucristo prometió que tendríamos aflicción. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. El Salmo 119:75 dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor me aflige porque Él es fiel y sabe que necesito la prueba. Pero en 1 Corintios 10:13 nos promete que nos dará una salida. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y Él de antemano conoce el propósito de nuestra prueba. En cuarto lugar, vemos en 2 Tesalonicenses 3:3 que el Señor es fiel para guardarnos del mal. En la oración podemos ir confiadas al trono de su gracia porque Él es fiel y sabemos que responderá. En el Salmo 143:1 dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad. Y aquí la palabra es fidelidad. Por tu justicia. Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. En sexto lugar vemos la fidelidad del Señor cuando perdona nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda la maldad que hay en nuestro corazón. En octavo lugar vemos en 1 Timoteo 6:8 que el Señor nos promete sustento y abrigo. Y yo les pregunto, ¿el Señor ha sido fiel? Rotundamente sí. Noveno. En Juan 14:2, el Señor prometió una morada. ¿En dónde? En el cielo. Y esa es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. En décimo lugar, tenemos la seguridad de nuestra salvación. En Juan 10:28. Estamos en sus manos y en las del Padre, y nadie nos arrebatará de allí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. 11. Juan 14:3. El Señor prometió volver por su iglesia. Y es lo que estamos esperando. En cualquier momento, el Señor viene por su iglesia. Estamos esperando el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. 12. El Señor dice que somos la esposa de Cristo. Y en Apocalipsis 19:7 dice que estaremos en las bodas del Cordero. Qué precioso es. Podríamos seguir hablando de la fidelidad del Señor mucho tiempo, pero lastimosamente no lo tenemos. Entonces recordemos que Dios es fiel, pero Él requiere de nosotras que nosotras seamos fieles. 1 Corintios 4:2. ¿Cómo muestro mi fidelidad al Señor? Primero, cumpliendo el primer y más grande mandamiento dado en Éxodo 22:3. Y en Marcos 12:30 el Señor Jesucristo lo resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Y si Él es el número 1 en nuestra vida, el segundo punto, ¿cuál sería? Que yo tenga mi tiempo con Dios, deleitándome en escuchar su dulce voz, conversando con Él. Si Él es mi Dios, si Él es mi Padre, si Él es mi amigo, si Él es mi Salvador, mi consolador, mi ayudador, ¿no es lógico que yo pase tiempo con Dios? Es lo natural, ¿no? Cuando tenemos una amiga, una hermana favorita, continuamente hablamos con ella, le enviamos mensajes, recibimos sus mensajes, queremos verla, tomarnos un café, pues ahora por la pandemia un poco complicado, pero ya tendremos oportunidad. Entonces que seamos como María y no como Marta.
Y entonces, para que nosotros podamos escuchar, nosotros podemos escuchar al Señor a través de su palabra. Debemos, ese es el tercer punto, debemos permanecer en su palabra, Juan 8:31. Es en ella que conocemos su voluntad, es en ella que encontramos ánimo, fortaleza, sus promesas preciosas. Es así como nosotros escuchamos al Señor. ¿Y cómo nos oye el Señor? Cuarto punto, siendo mujeres de oración, orando sin cesar. Efesios 6:18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En quinto lugar, debemos ser obedientes a su palabra y debemos cumplir sus mandamientos. Juan 14:15. Si decimos que le amamos, debemos cumplir sus mandamientos. Y encontramos, en sexto lugar, en Mateo 28:19, la gran comisión. Es un mandato, tenemos que cumplirla, tenemos que compartir de ese regalo precioso que el Señor nos dio. Y para eso, ¿qué necesitamos? También mostrar la fidelidad de Dios. Sexto punto, a partir de que cumplamos otro mandamiento, 1 Corintios 16:2, y es ofrendando. Porque es un mandato. ¿Cómo cumplimos la gran comisión hasta lo último de la tierra si no ponemos ese granito de arena, la ofrenda? ¿Cómo se hará la gran comisión? Los siervos fieles son dignos de su salario, dice la Biblia. Entonces, hermanas, hagámoslo, seamos fieles al Señor. Porque el Señor dice que le demos de lo que Él ya nos dio, no de lo que nos va a dar, sino de lo que ya nos dio. En octavo lugar, tenemos que somos fieles al Señor cuando usamos los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nosotras para servirle en la iglesia. En Hebreos 10:25.9, somos fieles cuando nos congregamos, porque también es un mandato. Es un mandato congregarnos. Y si somos creyentes y no nos congregamos, sencillamente estamos pecando. 10º punto. Somos fieles cuando aceptamos las pruebas, no de cualquier manera, sino como Él lo manda, con gozo, que es lo que estudiamos. Y porque confiamos que Él nos dará una salida y cumplirá su propósito con la prueba que nos esté permitiendo. Punto 11. Somos fieles y tenemos buena mayordomía de todo lo que el Señor nos ha dado. El tiempo, el dinero, el cuerpo, la familia, los dones. No voy a leer los versículos si quieren copiarlos. Tiempo, Efesios 5:16. El dinero, Proverbios 21:20. La mayordomía de nuestro cuerpo, 1 Corintios 6:19 y 20. De nuestra familia, 1 Timoteo 3:4. Los dones del Espíritu Santo, 1 Pedro 4:10. Y por último, y no porque no haya más, sino por el tiempo, somos fieles cuando ayudamos a los que están en necesidad. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Jesús dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Es una bendición y es un gozo poder compartir lo que el Señor nos ha dado con otros, especialmente nuestra familia en la fe. La Biblia resalta la fidelidad de muchos hombres. Voy a leer algunos nombres. Abraham, Moisés, Daniel, Ananías, pero no el esposo de Zafira, sino el hermano de Nehemías. Epafras, Onésimo, Silvano o Silas es el mismo, Antipas, Epafras, Tíquico, Livia, mira, hay una mujer que el Señor menciona, Timoteo y Pablo. Mi Señor me dirá, como en Lucas 19:20, buena sierva y fiel. Vamos a ver la fidelidad de una mujer, la fidelidad y la fe de una mujer moabita, Ruth. No vamos a hacer un estudio de Ruth, solamente vamos a mencionar algunos versículos del capítulo 1.
Vemos que en el capítulo 1 la Biblia nos enseña que Elimelech y Noemí, su esposo, llegaron a los campos de Moab por una escasez de alimentos que había en Belén, era su tierra donde vivían, y sabemos que Belén es casa de pan. Y esto ocurrió cuando, dice la Biblia, en el periodo, en la época de los jueces. ¿Y qué pasaba allí? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Noemí pierde a su esposo, a sus hijos. Solo le quedan sus dos nueras, Orfa y Ruth. Orfa se vuelve a su familia, a su pueblo, a sus dioses. Pero Ruth no la deja, Ruth la acompaña de regreso a Belén. Imaginemos cómo se sentía Noemí, sola, abatida, angustiada, desolada, amargada, dice ella misma. Había perdido su familia, no tenía nada. Y ella escucha que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel. Y ella toma la decisión correcta de volver a Belén, a su gente, a su Dios. Y a pesar de que Noemí no quiere que Ruth vaya con ella amaba a su suegra. Y vemos amor incondicional en Ruth hacia Noemí, porque Noemí no tenía nada que ofrecerle, aparte de su pobreza. Para Ruth no sería fácil ir a una tierra que no conocía, dejando la suya propia, su familia, sus dioses, todo lo que ella conocía, y se va a un lugar extraño para ella. Pero Ruth muestra apego, se aferró a Noemí, quiso ser parte del pueblo de ella. Ruth había podido ser rechazada por ellos, no ser bienvenida porque ella era una moabita. Pero Ruth decide seguir a su suegra. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, le dijo ella. Yo pregunto, las que tienen suegra, bueno, yo tengo la mía. ¿Así quiero a mi suegra? Sí, yo quiero a mi suegra. ¿Y las que tienen nueras, así las quiere su nuera? Bueno, veamos 3 características de la vida de Ruth rápidamente. Primero, la conversión. Ella dejó sus dioses y se refugió en el Dios vivo y verdadero, como dice vos en el versículo, bueno, la Biblia en el versículo 12:2. Seguramente Noemí le había mostrado el amor de Dios, del Dios vivo. En segundo lugar, ella pone su fe, su confianza en el Dios de Noemí. Tu Dios será mi Dios, le dice. Vemos en Ruth una impresionante, me parece impresionante profesión de fe, la de Ruth. Su fe es genuina, no dependió de las circunstancias, porque no eran favorables en ese momento, pero ella decidió seguir al Dios vivo. Ahí mostró su fe, puso su fe en el Dios vivo. Y en tercer lugar, ella muestra fidelidad a su suegra, a Noemí. No me ruegues que te deje, le dijo, donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras moriré yo. Ruth sabe que no tiene nada que ganar al ir con Noemí, más bien todo que perder. Ella está dejando todo, como decíamos, su pueblo, su familia, sus dioses. ¿Qué le esperaba allí con Ruth? Un futuro incierto, tal vez rechazo por parte del pueblo de Israel. Pero ella decide acompañarla, decide irse con una viuda en lugar de buscar otro esposo allí en su tierra. Esto es fidelidad, es una muestra de fidelidad. Y vemos que Ruth es un tipo de nosotras, porque ella es una gentil igual que nosotras. Ella era moabita, no era una israelita, era una extranjera. Pero Dios recompensó la fidelidad de Ruth y su fe. Y sabemos que Ruth está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la abuela del rey David. Pero, ¿quién es el hombre más fiel que ha estado en esta tierra? El Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a la fidelidad del Señor. Un hombre que por 33 años mostró su fidelidad. El Verbo
se hizo carne, dice Juan 1:14. Y en la aflicción, en la angustia, en la tristeza que él experimentó como humano, allí en el huerto de Getsemaní, cuando oraba al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. El Señor fue fiel, cumplió la voluntad del Padre y bebió la copa. ¿Por qué? Por amor. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. El Señor en su humanidad fue obediente. 6 en punto. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2:8, fue a la muerte de cruz. ¿Por qué? Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Él fue abandonado por el Padre. Marcos 15:34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor se mantuvo fiel porque nos amó. El Señor fue el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Una tumba vacía es la prueba de la fidelidad de Dios, porque Él está vivo. Marcos 16:6. El Señor venció la muerte, el pecado y a Satanás, y resucitó para que nosotras, siendo culpables, podamos ser declaradas justas delante de Dios. Romanos 4:25. Eso, hermanas queridas, es fidelidad. Y tú y yo, ¿puede el Señor decir buena sierva y fiel? Como Mateo 25:23. Debemos permanecer fieles. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 2:10, hasta la muerte. Y por último, recordemos lo que habíamos estudiado hace tiempos con Sandrita, 2 Corintios 5:10, que permaneceremos en el tribunal de Cristo. Que el Señor nos halle fieles, hermanas. Vamos a ver un cortito video de un hombre que mostró como Ruth fe y fidelidad a Dios. Es la historia de Eric Liddell. No sé si lo han escuchado. Una película hicieron de la vida de él que se llama Carros de Fuego. Seguramente muchas lo vieron. Esperen un segundito. Vamos a mirarlo rápidamente. Este joven abandonó una estelar carrera como medallista olímpico por irse a hacer misiones a China. Es considerado hoy como el mayor deportista escocés de todos los tiempos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Eric Liddell. Vocación misionera. Eric Liddell nació en 1902 en Tientsin, China. Era el segundo hijo de James Dunlop Liddell, misionero escocés en el país oriental. Liddell fue a la escuela en China hasta la edad de 5 años. A la edad de 6 años, él y su hermano Robert se matricularon en Eton College, un internado en el sur de Londres para los hijos de misioneros. Mientras estudiaba, Eric fue un atleta sobresaliente. Luego se convirtió en capitán de los equipos de cricket y rugby. Universidad de Edimburgo. En 1920, Liddell se unió a su hermano Robert en la Universidad de Edimburgo para estudiar ciencias. Liddell se hizo famoso por ser el corredor más rápido de Escocia. Los periódicos publicaron historias sobre sus hazañas en los encuentros de atletismo y muchos declararon que era un posible medallista olímpico. Pero Liddell era un cristiano devoto y entregado a la obra del Señor. Como consecuencia, fue elegido para hablar por la Unión Evangelística de Estudiantes de Glasgow.
Su trabajo sería ser el orador principal y evangelizar a los hombres de Escocia gracias a su testimonio. El atletismo y el rugby desempeñaron un papel importante en su vida universitaria. Corrió en las carreras de 100 yardas y 220 yardas y jugó rugby para el club de la universidad. Además, se ganó un lugar en el equipo nacional de rugby de Escocia. En 1922 y 1923 jugó en 7 partidos en el torneo de las 5 naciones de rugby. En 1923 ganó el campeonato triple A de atletismo en las 100 yardas, estableciendo el récord británico de 9.7 segundos que no se superaría en 23 años. Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 fueron organizados por la ciudad de París. Eric era un creyente que consideraba que el domingo era el día del Señor, así que se negó a correr durante ese día, viéndose obligado a retirarse de la carrera de los 100 metros, que era su especialidad. El cronograma se había publicado varios meses antes y su decisión se tomó mucho antes de los Juegos. Así que Liddell pasó los meses intermedios entrenándose para los 400 metros. En la mañana de la final olímpica de 400 metros, Liddell recibió un papel doblado, un regalo de uno de los masajistas del equipo con el siguiente mensaje. En el Antiguo Testamento dice, el que me honra, lo honraré. Te deseo el mejor de los éxitos siempre. Al reconocer la referencia, Liddell se conmovió de que alguien, aparte de su entrenador, creyera en él y en la decisión que había tomado. Inspirado por el mensaje y privado de la visión de los otros corredores, ya que salió por el carril exterior, Liddell corrió los primeros 200 metros para estar lejos de los estadounidenses favoritos. Con poca opción, pero luego para manejar la carrera como un sprint completo, continuó corriendo alrededor de la curva final. Fue desafiado todo el camino hasta la recta final, pero aguantó para llevarse la victoria. Rompió los récords olímpicos y mundiales con un tiempo de 47.6 segundos. Servicio en China. Pero Liddell tomó una decisión inaudita para muchos. Si bien es más conocido por el atletismo, su verdadera pasión estaba en su trabajo misionero. Así que abandonó su carrera como atleta olímpico y regresó al norte de China para servir allí, al igual que sus padres. Primero sirvió en Tianjin y luego en la ciudad de Xiaoxing, una zona extremadamente pobre que había sufrido durante las guerras civiles del país y se había convertido en un campo de batalla particularmente llamativo para los invasores japoneses. Durante su tiempo en China como misionero, Liddell continuó compitiendo esporádicamente. En una ocasión se le preguntó si alguna vez se había arrepentido de su decisión de dejar atrás la fama y la gloria del atletismo. Liddell respondió: Es natural que un muchacho reflexione sobre todo eso a veces, pero me alegra estar en el trabajo en el que estoy comprometido ahora. La vida de un compañero cuenta mucho más en este trabajo que en el otro. Eric se convirtió en maestro de niños y usó su experiencia para entrenar a muchachos en varios deportes. Durante su primer permiso de trabajo misionero en 1932, fue ordenado ministro. A su regreso a China, se casó con Florence Mackenzie, con quien tuvo 3 hijas. Tiempos de guerra. En 1941, la vida en China se había vuelto muy peligrosa debido a la agresión japonesa. Así que el gobierno británico aconsejó a sus ciudadanos que se fueran del país. Florence y las niñas se fueron a Canadá para quedarse con su familia luego de que Liddell aceptara un puesto en una estación misionera rural en Xiaoxing que servía a los pobres. Se unió a su hermano Rob, que era médico allí. La estación estaba sin ayuda y los misioneros estaban agotados. Un flujo constante de chinos venía a todas horas para recibir tratamiento médico. Liddell llegó a la estación a tiempo para apoyar a su hermano, que estaba enfermo y necesitaba una licencia. Cuando los enfrentamientos entre el ejército chino y los invasores japoneses llegaron a Xiaoxing, los japoneses tomaron la estación de la misión y Liddell regresó a Tianjin.
En 1943 fue internado en un campo con otros misioneros. Liddell se convirtió en líder y organizador en el campamento, pero la comida, la medicina y otros suministros eran escasos. Liddell se ocupaba de ayudar a los ancianos, enseñaba en las clases bíblicas, en la escuela del campo, organizaba juegos y enseñaba ciencias a los niños. La meta final. En su última carta a su esposa, escrita el día de su muerte, Liddell escribió sobre la posibilidad de sufrir un ataque de nervios debido al exceso de trabajo. La verdad era que tenía un tumor cerebral inoperable. El exceso de trabajo y la desnutrición pudieron haber acelerado su muerte. Liddell murió el 21 de febrero de 1945, 5 meses antes de la liberación del campamento. Según un compañero misionero, las últimas palabras de Liddell fueron: es completa rendición, en referencia a cómo le había entregado su vida al Señor. El dolor que causó en el campamento su muerte fue profundo. Su legado. En 2008, justo antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, las autoridades chinas afirmaron que Liddell había rechazado una oportunidad de abandonar el campamento y en cambio le dio su lugar a una mujer embarazada. En 1991, la Universidad de Edimburgo erigió una lápida conmemorativa en el antiguo campamento de Weifeng. La inscripción cita Isaías 40:31. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eric Liddell fue el atleta más popular que Escocia haya producido, de acuerdo con una votación pública para el Salón de la Fama del Deporte Escocés en 2002. Carros de fuego. La película de 1981, Carros de Fuego, narra y contrasta las vidas y los puntos de vista de Liddell y Harold Abrams. La cinta fue aclamada por la crítica y ganó 4 premios Oscar y recibió varias nominaciones. La cinta es un testimonio de la profunda fe y convicción que marcaron la carrera deportiva de Eric Liddell. Eric Liddell ha inspirado a miles de creyentes que han abandonado una vida de autosatisfacción y de comodidad por ir tras el llamado del Señor, sin importar si ese llamado puede estar lleno de dificultades, carencias, dolor, persecución o incluso la muerte. Listo, niñas. Oremos. Padre precioso, maravilloso, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por esto que nos has permitido, Señor, aprender de la fe y de tu fidelidad, Señor, y por la exhortación que tú haces, Señor, a que creamos en tu palabra, Señor, a que pongamos la fe, Señor, en el único autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque también nos exhortas a la fidelidad, Señor, porque tú nos diste ejemplo, Señor, porque fuiste fiel, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos, bendito Dios, guarda estas enseñanzas en nuestro corazón, Señor, y que estemos recordándolas y poniéndolas por obra, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese amor tan grande, Señor, que nosotras no merecíamos. Oramos, Padre Santo, dejando este resto de noche ya en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, niñas. Hermanita, falta el mensaje, el versículo de memorización. Tere. Teresita, nos falta el versículo de memorización. Estaba con el micrófono cerrado. Ok. Vamos a memorizar 2 Corintios 5:10. ¿Cómo? 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias, Estelita. A ti, mi Tere. Gracias, hermanas. Gracias por recordarnos que nos faltaba el versículo. Gracias, hermana Teresa. Gracias, hermanita. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, hermanita. Gracias, Descansen. Gracias. Gracias, mi Tere, compañerita. Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz noche. Gracias, hermana. Gracias. Tere, bendiciones para todas mis hermanas. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanas.